Bienvenidos de nuevo. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos a lo largo de todo este día donde hemos estado orando, alabando, leyendo la palabra, acompañándonos para orar por esa iglesia que está buscando a Jesucristo, para orar por la iglesia que pareciera que es lógico que la iglesia busque al Señor, pero resulta que en la práctica, quizá en medio de toda nuestra cotidianidad, nosotros desviemos la mirada y eso puede pasar tan fácilmente que es importante entender que nosotros tenemos hoy una oportunidad preciosa, no solamente los que nos congregamos aquí en Buscando a Jesucristo, y cuando digo congregarnos, que nos reunimos para estos tiempos, que nos reunimos para orar cada mañana en los devocionales, en los estudios bíblicos, en el club de lectura, en cada espacio donde nosotros estamos compartiendo, incluso los que están tertuliando, creyentes y no creyentes, todos nos hemos estado acercando un poquito, de a pasitos de bebé, pero todos estamos tratando de buscar al Señor, porque aunque tal vez no hayamos entendido completamente qué es lo que estamos haciendo y por qué, hay algo que nos está moviendo y algo que nos está llamando. Entonces, hoy, la última prédica del año, el último tiempo de ayuno y oración del año, estamos dedicándolo a esa iglesia que más allá de las doctrinas, más allá de las palabras de los hombres, está buscando al Señor. Y yo quiero invitarlos hoy a que leamos Hebreos capítulo 12 y leamos desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Yo voy a leer en Reina Valera, pero por favor usted siéntase en la libertad de leer en la traducción que tenga a la mano. Y nos dice el autor de la carta a los Hebreos. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Consideren a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no han resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar a reflexionar sobre esta palabra. Y te pedimos hoy, Padre bueno, que tú nos acompañes en este tiempo, donde juntos como hermanos estamos reunidos para escuchar más de ti, para no solamente escuchar tu palabra. Realmente, Padre, hoy necesitamos que tú le hables al corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros necesitamos ser guiados, orientados, enseñados por ti. Hoy te pedimos, Señor, tú que conoces los retos y las necesidades de cada uno de nosotros, enséñanos, disciplínanos, guíanos por el camino de la verdad. Ayúdanos a no desviar la mirada y a poner todo nuestro
foco en ti, Señor. Que nosotros no perdamos la mirada del faro, sin que nosotros no pretendamos, Señor, ser como aquellos que quieren mover el faro para seguir el rumbo que quieren y luego terminan perdiéndose y estrellándose. Nosotros, Señor, necesitamos encaminar nuestros pasos, nuestra dirección, nuestro timonel como un barco que se dirige a donde apunta el faro. Y tú eres nuestra luz y necesitamos seguirte a ti, Señor. Ayúdanos como iglesia a permanecer en el camino de la verdad, no en el camino que nosotros queramos establecer, sino en tu camino, Señor. Ayúdanos a poner los ojos solamente en ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Eh, la carta a los hebreos, primero que no es una carta, aparentemente, según dicen algunas personas que han estudiado, no yo, unas personas serias que han estudiado, dicen que esto en realidad es una homilía, es una prédica, pero que esta prédica ha sido tan buena, tan rica, tan llena de elementos que tenían que ser rescatados para la iglesia, que fue el único documento bíblico que no se sabe realmente quién lo escribió. Aparentemente fue un discípulo del apóstol Pablo, más o menos por algunas expresiones que usa, que son muy paulinas, pero lo cierto es que esto está dirigido a una iglesia que ha creído, a una iglesia que necesita retomar algunas cosas que fueron tan elementales al principio que hoy quizás a muchos se nos han olvidado. Y digo, muchos se nos han olvidado porque nosotros en el camino, desde que llegamos al Señor, desde que empezamos a conocerlo, hasta el punto en el que estemos hoy, aquí, ahorita, cuando son las 4:07 de la mañana del 27 de noviembre de 2023, pues nosotros hemos perdido muchas cosas en el camino, se los garantizo. Han habido momentos en que nos han defraudado, han habido momentos en los cuales hemos recibido justamente aquello que deseábamos, justo aquello por lo cual nos acercamos a Dios y nuestra fe, y digo, entre comillas, ha crecido porque quizá eso que nosotros nos fortalece no es la fe verdadera, sino simplemente cuando nosotros sentimos que lo que deseamos, que lo que nos parece necesitar, aparece en nuestras vidas porque nos acercamos al Señor, pues eso puede ayudarnos a acercarnos más a Él, pero también puede alejarnos más de Él. O puede pintarnos a un Dios que no es el Dios bíblico. Y el autor de la carta a los Hebreos, antes de comenzar todo esto, antes de comenzar lo que acabamos de leer, él está hablándole a una iglesia que necesita recordar quién es Jesús y que Jesús está por encima de todo. Jesús está por encima de los ángeles, Jesús está por encima de Moisés, Jesús está por encima del templo, Jesús es todo en todos. Y entonces esa sangre que derramó Jesús, ese sacrificio perfecto que él hizo, ya nos libró de todos los pecados. Ahora, cuidado con pecar deliberadamente. No se haga el bobo, ni crea que usted puede engañar a Dios. Y entonces, en el capítulo 10 termina diciendo, pausa, paréntesis, vamos a retomar algo. Esto escrito originalmente no tenía división ni de capítulos ni de versículos. Esto es un discurso corrido. Pensemos por un momento que estamos sentados escuchando a esta persona que no sabemos quién es, pero nos está diciendo aún un poquito, o vamos más atrás. Desde el versículo 35, que antes no existía, dice, no existía el 35, el versículo sí. No pierdan pues su confianza, que tiene un gran premio, un gran galardón, porque les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, pero el justo vivirá por fe. Y si retrocediera, no agradará mi alma. Está citando a un profeta, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
sino de los que tienen fe para preservación del alma. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y aquí ya que el capítulo 11 empieza a explayarse en diferentes testimonios, diferentes personajes que de una u otra manera, de diferentes maneras, demostraron su fe, su confianza en Dios e hicieron exactamente la voluntad de Dios en el momento y en el lugar que les correspondía. Cada uno, Caín, Enoc, Abraham, eh, luego nos habla de Sara, nos habla de Jacob, y siendo todos estos personajes, habiendo hecho la voluntad de Dios, sin ser perfectos, sin ser intachables, simplemente hubo algo que ellos tuvieron, paciencia, y ellos creyeron que realmente aquel que les había hecho esas promesas iba a volver, iba a venir, perdón. Y esa era su fe, la confianza en que la palabra de Dios se cumple, porque la fe es la certeza de que la palabra de Dios, que no la vemos, fue lo que hizo todo aquello que vemos. Entonces la palabra de Dios siempre se va a cumplir. Esta es la confianza que la palabra de Dios siempre se va a cumplir. La de Dios, no la de los hombres. Y aquí es donde regularmente nosotros empezamos a fallar. Y estos personajes, nos dice el autor de la carta a los Hebreos, que nosotros teniendo tantos testigos, tantas personas que vivieron así, confiando en Dios, pues despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos revela este versículo? Número uno, nosotros tenemos una carrera por delante, pero eso no es una carrera de velocidad, eso es una carrera de paciencia, de resistencia, de perseverancia. Como iglesia, nosotros tenemos una carrera por delante. Como individuos, cada uno, como creyentes, tenemos nuestra carrera por delante. Pero no es una carrera que esté apartada de la iglesia, porque mi carrera no puede ser indiferente a la del resto de la iglesia. Mi andar no puede omitir a todos los que yo tengo alrededor, porque somos un solo cuerpo, porque Dios quiere que todos entremos a ese lugar. Nosotros no podemos olvidar cuál fue la gran comisión que Jesús le dejó a sus discípulos. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Y yo no quisiera hacer sentir mal a nadie, pero cuidado, porque a veces nosotros creemos que la misión que nos dejó el Señor Jesús fue vayan y prediquen el Evangelio. No, esa no fue la misión que el Señor nos dejó. Eso forma parte de la misión. Predicar el Evangelio forma parte de hacer discípulos, pero no es la gran misión. Eso no fue lo que Jesús dijo. Él dijo, vayan y hagan discípulos, porque yo les voy a decir algo, yo aquí, tranquila, desde la comodidad de mi hogar, sentada, muy rico, sin pasar ningún tipo de penurias, yo aquí estoy predicando el Evangelio, pero vamos a romperle el corazón a la Pedrosa y a decirle, Pedrosa, tú no estás haciendo discípulos aquí, en esto que estoy haciendo. Yo puedo predicar el Evangelio y no hacer un solo discípulo, porque el discípulo implica cercanía, implica familiaridad, implica cotidianidad, así como lo hizo el Señor Jesús. Él no discipuló multitudes. Él tenía 12 apóstoles y aparentemente 72 discípulos, pero había grupos pequeños que lo acompañaban constantemente y que aprendían de él. Entonces, la gran comisión es ir y hacer discípulos. Y esa forma parte de la carrera que nosotros tenemos por delante. Porque cuidado, esta carrera, este andar, no es solamente de hacer discípulos, también tenemos que
perseverar nosotros individualmente. Cada uno de nosotros tiene retos y nosotros también necesitamos ser acompañados. Ni se crean, por favor, si usted es pastor de una iglesia, si usted es el superapóstol, el superprofeta, el superevangelista, ni sueñe que usted no necesita ser pastoreado, acompañado, escuchado, amado. Todos lo necesitamos y eso forma parte de nuestra carrera, una carrera que nosotros necesitamos correr, avanzar, necesitamos ir con paciencia. Al que le gusta esta palabra, pues lo felicito. Yo creo que paciencia es de esas cosas que a la mayoría de la gente nos cuesta tanto la paciencia. Tener paciencia, tener esa calma, saber que las cosas se están dando. Me atrevería a decir que todos los que estuvimos en primaria hicimos el experimento del envase de vidrio que le poníamos algodón o papel alrededor y poníamos unos frijolitos dentro entre el papel y el vidrio y veíamos cada vez que había un proceso en el frijol. Nosotros veíamos esa semillita cuando se rompía, cuando le salía un puntico, cuando se iba rompiendo, cuando le salía la ramita, empezábamos a ver, ya creció, le poníamos más agua o lo poníamos más al sol y cada uno de nosotros vio ese proceso. Ahora, si nosotros hacemos exactamente el mismo proceso, pero en una maceta de tierra, yo les garantizo que aunque sea exactamente igual, en el mismo tiempo nos impacientamos, porque no tenemos control, no tenemos forma de ver lo que está pasando. Y eso pasa con nosotros en esta carrera que tenemos por delante. Buscando a Jesucristo no es la excepción a todo lo que está pasando en muchas iglesias. En Buscando a Jesucristo hemos tenido algunos aciertos, muchos desaciertos, hemos tenido frustraciones, caídas, nos hemos levantado, nos hemos peleado, hemos estado en desacuerdo, nos hemos dejado de hablar. Aquí entre nos, dice que la Pedrosa se dejó de hablar con una gente. Sí, ya a mí me pasa. A mí me pasa que no llegamos a acuerdos, prefiero alejarme y resulta que en medio de todos estos procesos, en medio de esta carrera, nosotros necesitamos ser acompañados, algunas veces por algunas personas y otras veces por otras. Y necesitamos levantarnos unos a otros y correr con paciencia. Esa paciencia tenemos que tenerlo con nosotros mismos y tenerlo con los demás. La paciencia es uno de los dones del Espíritu Santo. Y quisiéramos, yo creo que todos quisiéramos tener más paciencia de la que tenemos. Y a veces es un poco frustrante ver que como que no pasa, pero es algo que necesitamos. Y aquí nos está diciendo el autor de esta carta, que para poder correr la carrera con paciencia, que para poder avanzar, pues tenemos que despojarnos de dos cosas. Número uno, de todo peso y del pecado que nos asedia, de todo lo que nos estorba. En otras traducciones, hay que entender algo. Lo que nos pesa no es el pecado. Hay que ver qué es lo que nos está pesando. Hay que ver qué es lo que nosotros estamos cargando en esta carrera que nos impide correrla con paciencia. Porque cuando uno va pesado, cuando uno va cargado, no quiere llegar ya. Y la paciencia se agota muy fácilmente. ¿Qué es eso que nos está impidiendo correr la carrera con paciencia? ¿Qué es eso que nos está estorbando? ¿Qué es? A veces puede ser como leíamos hoy en Cartas del Diablo a su sobrino, la ansiedad por el futuro, la ansiedad, yo tengo que hacer esto antes de poder avanzar en esta carrera, yo tengo que trabajar, yo tengo que ganar X número X cantidad de dinero, yo tengo que dejarles pago el colegio a mis hijos, yo tengo que hacer, yo tengo que casarme, yo tengo que divorciarme, yo tengo que tener hijos, yo tengo que esperar a que mis hijos, ¿qué es lo que nos está pesando? ¿Qué es lo que nos está estorbando la carrera? Si recordamos
la parábola del sembrador. Una de las tierras donde caía la semilla que no daba fruto era aquella donde había cardos y espinos. Y el Señor dice que esos cardos y espinos, eso está en Lucas 8, 9, no me acuerdo, pero el Señor nos habla aquí está, Lucas 8, versículo, um, versículo 14, dice, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. No son solamente las cosas difíciles las que pueden hacer que nosotros no demos fruto o que no andemos tranquilos por el camino. Y esto es algo súper importante porque muchas veces, y este tema lo vamos a retomar más adelante, nosotros creemos que todo lo malo que nos pasa, entonces eso es lo que nos impide avanzar. A veces las cosas buenas, las bendiciones, nuestros logros terminan siendo un obstáculo para que nosotros corramos esta carrera. Son a veces las mejores cosas las que nos impiden avanzar. Tenemos que despojarnos no de las cosas, sino del peso que nos proporciona, del peso que nos está cargando. Y dice además también, y del pecado que nos asedia. Ojo, asediar es como cerrar, como cuando en el Antiguo Testamento nos habla de que una ciudad fue sitiada, fue cerrada, fue cercada. Ahí nadie puede entrar y nadie puede salir. Eso hace el pecado con nosotros. El pecado nos asedia, nos sitia, nos impide movernos. Por eso tenemos que despojarnos del pecado. Yo les pido, no espiritualicemos tanto las cosas, decir, bueno, el pecado imperdonable es no creer en Jesús, entonces como yo creo en Jesús, todo lo demás ya no es pecado. Entonces, a veces eh, llevamos todo a esos extremos y aunque eso es cierto, el pecado, el único pecado imperdonable es no creer en Jesús, pues no menos cierto es que si nosotros pecamos, o sea, erramos en el blanco, Dios nos puso una, una línea de acción. Si nosotros nos salimos de esa línea de acción, si nosotros nos salimos de la voluntad de Dios, si nosotros nos salimos de lo que Él quiere para nosotros, nosotros estamos pecando. Entonces yo no puedo escudarme diciendo, yo puedo adulterar, yo puedo fornicar, yo puedo robar, yo puedo ser una miserable que no ayuda a nadie, pero el Evangelio, yo creo en Jesús, entonces por lo tanto yo no estoy pecando. Cuidado con esas cosas, porque aquí nos está diciendo que el pecado asedia, el pecado nos impide movernos, el pecado nos está sitiando. Cuidado con nosotros y de verdad tomar por inmunda la sangre del pacto. Creer que podemos burlarnos, no olvidemos, capítulo 10 nos está advirtiendo a los que pecan deliberadamente. No tomemos por inmunda la sangre del pacto, no nos burlemos de Dios. Aquí el autor de la carta a los Hebreos nos dice que para poder correr esa carrera tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, puestos en Él. Y yo creo que en medio de un mundo tan convulsionado, y no solamente el mundo dentro de la iglesia, estamos viendo cosas que quizás no quisiéramos ver. Recientemente he escuchado muchos comentarios acerca de cosas que están pasando dentro de la comunidad de los jóvenes cristianos, y eso a mí me resulta sumamente escandaloso. Se los confieso, aquí entre nos que no salga del grupito, pero a mí eso me ha tenido tan asqueada, tan, de verdad, tan desagradada, que me están haciendo tropezar, me están haciendo pensar, ¿qué es esto? ¿Y estos son los jóvenes cristianos? ¿Estos son los niños que crecieron escuchando la palabra de Dios y ahora se comportan igual o peor que cualquier joven, adolescente del mundo? Y a mí esto que está diciendo el autor de la carta a los hebreos me aterriza
de un sopetón. ¿En quién tengo yo puesta la mirada? Porque si yo pongo la mirada en cualquier otra cosa que no sea Jesús, yo me voy a, yo no voy a poder lograr correr esta carrera, no voy a poder perseverar, se los garantizo. También escuchaba hace poco que alguien se fue de una iglesia porque el pastor de esa iglesia se divorció y estaba saliendo o estaba como que cayéndole a una mujer joven de la iglesia, entonces eso fue todo un escándalo y esta persona se fue de la iglesia, se retiró porque no había reverencia, no había santidad, no había bla, 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 bla. Y yo me pregunto, ¿en quién tenemos los ojos puestos? Porque poner la mirada, o sea, ¿qué significa poner los ojos en Jesús? Y la traducción es muy bonita de esa palabra, creo que se llama aforado, perdón, se pronuncia aforado. Mirar atentamente, considerar atentamente. Y es una palabra compuesta, apo significa fuera, lejos, lejos de algo cercano. Y jurado, discernir claramente, experimentar. Si yo busco mirar fuera de mí y mirar fuera de lo que está pasando a mi alrededor, algo lejano, algo que está, yo necesito discernir claramente a Jesús, no al que tengo al lado, no a mí misma, yo necesito salir de mí. Y esta es una idea que últimamente se me ha repetido por todos lados, salir de mí, salir, ir fuera, lejos de mí. Yo no puedo correr esta carrera si yo no pongo los ojos en Jesús, si yo no discierno claramente lo que la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Yo necesito salir de mí, de lo que a mí me gusta o me disgusta o lo que a mí me parece bueno o malo. Es lo que dice Dios, no es lo que digo yo. Y estas son parte de las cosas que nosotros necesitamos como iglesia y como individuos aterrizar. Como creyentes, yo necesito poner los ojos en Jesús. Y cuando yo sienta que hay algo que me está pesando, cuando yo sienta que quizás hay un testimonio que, oh, no me parece, me horrorizo, pues yo tengo que poner los ojos en Él. Y como nos dice este autor, que Jesús, para poder ir a la cruz, Él no vio la cruz. Él no se puso a pensar lo que significaba la cruz en cuanto a sí mismo. Él miró la cruz y pensó fue en el gozo que tenía por delante. Y el gozo que él tenía por delante, pues somos nosotros. Nuestra vida, nuestra salvación, nuestra eternidad. Ese era el gozo que Jesús tenía por delante. Y para él eso valía no solamente la muerte, sino también el oprobio, la burla, la humillación de ser crucificado. Si ustedes no recuerdan, a Jesús le gritaban, sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, y lo miraban y le decían, mira este bobo, que salvó a tantos y no se puede salvar a sí mismo. Si Jesús miraba cerca de sí, si Jesús miraba lo que él está, si ponía su atención, si consideraba lo que él estaba viviendo, lo que él estaba sufriendo y lo que lo hacía sentir, pues Jesús se baja de esa cruz y mata a todo el mundo de un solo rayo, hace caer fuego del cielo y se acabó. Se acabó. Y se acabó para nosotros también. Pero Jesús tenía un gozo puesto por delante. Y cuando nosotros se nos haga la carrera difícil, cuando nosotros estemos atravesando esos retos que vamos a vivir, porque el cristiano no está exento de vivir retos difíciles. Cada uno de nosotros va a tener sus propias circunstancias que lo van a hacer o aferrarse más a Dios
que lo va a poner en esta bifurcación. O me acerco más al Señor o me alejo de Él. Puedo alejarme mentalmente, emocionalmente, de corazón, y aún así seguir yendo a la iglesia y seguir sirviendo en la iglesia y seguir pareciendo una persona muy piadosa. Pero lo que necesitamos en este momento es poner la mirada en Jesús. Dice que Jesús sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Eh, Miremoslo en otra traducción porque sí, aquí en Reina Valera es un poco aburrida, pero pensemos en esto. Jesús no pensó en lo que nosotros, ni en lo que le estaban haciendo los de su pueblo, ni en lo que le íbamos a hacer nosotros. Piensen en Jesús, quien soportó tal hostilidad de un pueblo pecador, y así no se cansarán ni se desanimarán. Y, esa, y esto es el riesgo que nosotros tenemos en el camino: desanimarnos, cansarnos, ya aburrirnos. Y no necesariamente eso implica que dejemos de servir, que dejemos de orar, que dejemos de ir al culto. Podemos hacer todo eso y estar, perdónenme el francés, mamados. Pero lo hacemos porque creemos que eso nos va a llevar al cielo. Nosotros tenemos que correr esta carrera. Nosotros tenemos que avanzar a Jesús, pero con el corazón puesto en Él, con la mirada puesta en Él, en Jesús, solamente en Jesús, porque si no nos vamos a desanimar. Van a pasar cosas que nos van a desanimar, que nos van a apartar, que nos van a apagar. Y podemos tener la fachada, entrar en personaje y hacer lo que aparentemente quiere Dios. Pero resulta que la voluntad de Dios no es que nosotros actuemos un personaje cristiano. Quiere tener una comunión íntima, una relación íntima con cada uno de nosotros. El autor de la carta a los Hebreos nos dice: hasta ahora la lucha contra el pecado no les ha costado su sangre. Más cierto esto no puede ser. Ninguno de nosotros ha muerto por su pecado. ¿Acaso han olvidado el llamado de Dios cuando les habla como a hijos suyos? Él dice: hijo mío, no tomes con ligereza la disciplina de Dios, ni te des por vencido cuando te corrige, porque el Señor disciplina a los que ama y castiga a todos a los que reciben por hijos. Aquí en este punto yo quiero hacer una acotación que me parece demasiado importante. La palabra disciplina o estos versículos muchas veces los he escuchado de la boca de cristianos que están atravesando momentos difíciles, cuando las cosas les salen mal, esas épocas de la vida que podemos llamarlas, este capítulo de mi vida se llama Cuando no es una cosa es la otra, pasa. Y entonces en esos momentos el Señor me está disciplinando. ¡Ah! Pilas, porque disciplinar no es que nos va a ir mal. Esa, la palabra disciplina tiene varias acepciones. Una de ellas sí es castigo. Castigo si usted se ha portado mal, palo por la cola y punto. No hay nada más que decir. Pero también la palabra disciplina implica formación, educar. En, en esta página, Logos Calogos, no la tengo aquí. Ups, es educar al niño, darle hábitos, moldearlo. El Señor nos está disciplinando. En, si nosotros miráramos esta palabra, disciplina aparece en 13 versículos, 13 veces en el Nuevo Testamento, perdón. Y esa palabra no solamente es castigo, también es enseñar, también es aprender, corregir, y todas estas cosas son las que hace Dios con nosotros porque somos sus hijos. Él nos está enseñando. Y
si nosotros entendemos que Dios nos está enseñando, pues la pregunta lógica sería, ¿cómo nos enseña Dios? Dios no está tomando por la escuela de la autoridad, entonces Él enseña a punta de red, palo por esa cola todo el tiempo. Dios siempre, y siempre lo dice en su palabra, enseña, instruye al niño en el amor y en la amonestación del Señor. Enseña a tu hijo todas las palabras de Dios, todo lo que yo te he dicho hoy, eso está en Deuteronomio, eso está en Éxodo. Dios le manda al pueblo a que enseñe a sus hijos todo lo que Él hizo por ellos cuando los sacó de tierra de Egipto, pero también que les enseñe sus mandamientos, todas sus leyes, sus decretos, que no son solamente los 10 mandamientos. Hay muchos más mandamientos, hay muchas más reglas, normas que nos da Dios como papá para que nosotros vivamos bien. Si un papá no le enseña a su hijo a lavarse los dientes todos los días, 3 veces al día, después de cada comida, pues ese niño se va a quedar sin dientes. Si un padre no le enseña a su hijo, usted tiene que hacer la tarea, usted tiene responsabilidades, usted tiene que mantener su cuarto ordenado, ese niño va a ser no solamente un peligro para sí mismo, sino para los demás, porque no va a ser una persona consciente de las necesidades de los demás y de la responsabilidad que tiene dentro del círculo que vive. Pues Dios nos está enseñando a nosotros, nos está instruyendo, nos está educando. Y para eso está la ley. Esa ley tan pervertida por nosotros los hombres que creemos, por un lado, que el que no cumple la ley está perdido y está condenado, o por otro lado, los que dicen en el otro extremo, de esta esquina del ring, están los que creen que ya yo no tengo que cumplir la ley, que puedo omitir la ley de mi vida porque ya yo no soy salvo por el cumplimiento de la ley. Y si bien es cierto que yo no soy salvo por el cumplimiento de la ley, si yo quiero correr esta carrera con paciencia, yo necesito despojarme del pecado. Yo necesito despojarme de todo lo que pesa. Yo necesito algo, algunas reglas, algunas estrategias, si queremos verlo de esa manera, herramientas que me permitan a mí correr ligera, avanzar ligera, perseverar. Y Dios me está diciendo cómo vivir, porque es mi papá. Porque a mí no me va a venir a decir el vecino cómo tengo que vivir yo. No me va a educar mi vecino, porque ese señor no es nada mío, ese no es mi papá. Pero si Dios me está educando, si Dios me está formando, si Dios me está diciendo cómo hacer las cosas, si Dios me está corrigiendo, es porque Él a todo el que ama corrige. Si Dios nos está corrigiendo, y no pensemos que si nos va mal es porque Dios nos está disciplinando. Nos puede estar disciplinando cuando nos va muy bien. Eso no significa premio. De verdad, no confundamos eh, que Dios es un Padre amoroso y es un Padre espléndido y da más que sobreabundantemente. Eso es una verdad, nos equivoquemos o no. Dios no nos va a quitar los juguetes porque nosotros nos portemos mal. Sí va a haber momentos en los que va a necesitar, como un papá que le quita el chupón al niño y le dice, ya no, ya usted es muy grande para tomar tetero en biberón, ya usted es muy grande para tener un chupón, ya usted es muy grande para chuparse el dedo y empieza a quitarnos cosas que ya no necesitamos, que ya no son buenas para nosotros. Pues listo, está bien, nos está educando, nos está formando, porque el plan de Él para nosotros, Él tiene para nosotros planes de bien. Y nosotros como iglesia también somos esas manos de Dios, esa boca de Dios, ese, esa, esa forma en que Dios puede ir y corregir al hermano, a sus hijos. Nosotros también tenemos que aprender a escuchar la disciplina de parte de nuestros hermanos. Yo les digo algo, a mí me choca que me disciplinen, a mí me choca que me corrijan, no me gusta, tengo problemas serios de autoridad
con la autoridad desde que tenía, no sé, como 4 años y ya voy a cumplir 51, pero en este momento de mi vida, especialmente en este año, parece que ya estoy un poquito más madura, que he podido entender que Dios usa también a la iglesia para corregirme, para disciplinarme, para formarme. Y yo necesito escuchar a mis hermanos. Nosotros como comunidad en Buscando a Jesucristo hemos tenido, de verdad, la bendición, el privilegio que Dios nos ha dado de encontrarnos creyentes de muchas congregaciones, de muchas doctrinas, de muchos países diferentes, ciudades diferentes, formas de pensar diferentes, sufrimientos diferentes. Y en medio de toda esa, de toda esa galería de personas, de fe, de modos de relacionarnos con Dios, unos y otros nos hemos edificado y necesitamos edificarnos y necesitamos corregirnos. Y afortunadamente hemos tenido personas a nuestro alrededor que nos dicen, hey, esto está bien, tengo dudas acerca de esto, ¿qué pasa por aquí? Porque lo necesitamos. Necesitamos también la corrección de nuestros hermanos. Y lamentablemente, nosotros tenemos la idea de que si no es un pastor, un profeta, una persona, el cura, si no es el cura, a mí no me digan nada, si no es el cardenal, si no es el obispo, no quiero escuchar a nadie. Pero para eso está la iglesia. Dios también usa la iglesia para que nosotros podamos ser formados, enseñados, corregidos. Así que no tomes con ligereza la disciplina de Dios, ni te des por vencido cuando te corrige, porque Dios, al que ama, disciplina. Así que sean pacientes cuando experimenten la disciplina de Dios, porque quiere decir que los está tratando como a sus hijos. Nosotros no somos bastardos. Nosotros, así como, bueno, antes respetábamos a nuestros papás, desgraciadamente la tendencia del mundo ahora es que ni siquiera se respetan a los papás. Yo les pido algo a los padres de todo corazón, con todo el amor del mundo, disciplinen a sus hijos, disciplínenlos. No les hagan esa cochinada de dejar a su hijo sin disciplina. De verdad, no tienen derecho, se los digo de todo corazón, con todo el amor del mundo, a los papás no tienen derecho de dejar de corregir a sus hijos, porque para eso ustedes son los papás y los hijos son hijos y necesitan, ustedes son la representación en la tierra de la paternidad de Dios y los hijos necesitan ser amados y ser corregidos. El autor de los Hebreos, imagínense, toma el ejemplo de la carta, de la relación entre los padres y los hijos terrenales. Nuestros padres nos disciplinaban y nosotros los amábamos, aunque ellos lo hacían de una manera en que, como les parecía bueno, como les parece bueno, está bien, nosotros vamos a disciplinarlos porque esto me parece que está bien, esto tal vez no. Y claro que se equivocaron muchísimas veces. Los papás siempre se van a equivocar, pero Dios no. Dios nunca se va a equivocar y nos dice, Dios lo hace por nuestro bien, a fin de que podamos participar de su carácter santo. Dios nos está corrigiendo para eso, porque Él quiere que nosotros seamos santos. No esa idea de santitos que no hacen nada malo, que no rompen un plato, que no piensan mal de nadie. No, Él nos quiere apartar para algo más elevado. Dice, termina diciendo en el versículo 11, cuando recibimos la disciplina nos parece dolorosa y no sentimos que traiga felicidad, pero después produce paz en los que han sido entrenados de esta forma para hacer lo recto. Tenemos nosotros en este momento, y esto es solamente para la iglesia que está buscando a Jesucristo. Esto que voy a decir es solamente para esa iglesia que quiere poner los ojos en Jesús, porque necesitamos mirarlo a Él, no a nuestros intereses, no a nosotros,
no mentirnos acerca de cuál es mi verdadera razón para la cual estoy acercándome a Dios. Cada uno de nosotros puede tener sus intereses cuando comienza la carrera, pero en medio de la carrera nosotros tenemos la oportunidad de conocer a ese Dios que ha sido manifestado en carne, a ese Dios que habitó entre nosotros, a ese Dios que nos permitió ver su gloria, es decir, su carácter, quién es Él. Todos sus atributos Él los mostró por medio de Jesucristo. Nosotros tenemos hoy la oportunidad de avanzar esta carrera, pero tenemos que preguntarnos realmente qué es lo que yo quiero. ¿Por qué estoy aquí? Tal vez estemos por las razones equivocadas. Tal vez nosotros queramos sorprender a alguien, demostrarle algo a alguien. Tal vez nosotros estemos aquí porque en ninguna otra parte nos reciben. Tal vez estemos aquí porque, no sé, el chico lindo que me gusta está en la iglesia o la chica que me estaba coqueteando, bueno, me invitó para la iglesia. Ah, está bien, yo voy. Y resulta que ninguna de esas razones nos van a mantener firmes. Nosotros podemos estar por mil razones equivocadas, pero en medio del camino, en medio de este andar, siguiendo a Jesús, tal vez nos demos la oportunidad de conocerlo. Tal vez hoy cada uno de nosotros pueda empezar a conocer a Jesús. A ese Jesús que resulta que nos dice que Él y el Padre son uno. A ese Jesús que nos está diciendo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. A ese Jesús que vino a mostrarnos al Dios vivo, a un Dios que es Dios de vivos y de muertos. Y entonces, si nosotros empezamos a poner nuestra mirada en Él, si nosotros salimos de ese ensimismamiento en que nos tiene metido el mundo y empezamos a verlo a Él, a ver cuál es su voluntad, qué es lo que Él quiere para mí, a empezar a preguntarnos, ¿cómo es esa mujer que Dios soñó cuando me vio y me eligió? ¿Cómo es ese hombre? ¿Cómo es esa mujer que Dios soñó cuando te vio a ti? Sí, a ti que me estás oyendo. ¿Cómo fue? ¿Qué quiso Él? ¿Por qué me eligió si yo tengo tantos defectos? Si yo pongo mi mirada en Él, recordando que Él murió en una cruz no por sinvergüenza, por sus vagabunderías, sino por mí, para que yo pueda tener vida, vida en abundancia. Y Él quiere que nos amemos unos a otros, ni siquiera como nos amamos a nosotros mismos. Él quiere que nos amemos como Él nos amó. Y empezar a ver y preguntarnos, pero ¿cómo va a ser eso bueno para mí? ¿Cómo va a ser posible que sea bueno para mí amar a mi enemigo? ¿Cómo puede ser bueno para mí perdonar al otro? Y darnos la oportunidad de dar ese primer paso para experimentar cómo toda la voluntad de Él es buena para mí, cómo ese amor que Él me está diciendo, ama como yo te amé, ama como yo te mostré que es el verdadero amor. ¿Cómo eso puede ser bueno para mí? Salir del ensimismamiento, salir de mí misma, salir de mis caprichos, de mis deseos, de lo que me dice el mundo que debo amar. Tal vez en ese momento yo empiece a seguir las pisadas de Él, esas huellas que Él me marcó, que me están llevando a un lugar que yo tal vez ni siquiera sabía que existía para mí, a un lugar donde yo no voy a tener lo que yo quiero, sino aquello que realmente es mejor para mí. Y tal vez cuando nosotros pensamos eso, pensamos en el brócoli, cuando nosotros queríamos comer hamburguesa, o tal vez en esa sopa horrorosa, o la berenjena cuando queríamos comer pizza.
pero en la disciplina de Dios Él nos está marcando una ruta de acción donde nosotros estamos guardándonos a nosotros mismos. Una ruta de acción donde nosotros estamos también guardando a los demás de nosotros mismos. Y entonces, en medio de ese camino, puestos los ojos en Jesús, nosotros nos demos cuenta que hemos avanzado en una carrera que creíamos inimaginable para nosotros. Una carrera que no va a ser como nosotros queremos, pero es una carrera de fe, de amor. Eh, Cuando el autor de la carta a los hebreos dice, no pierdan su confianza, no pierdan la fe, confianza, la fe es la confianza que nosotros tenemos en Jesús, porque esa fe tiene premio, tiene un gran galardón. Cuando nosotros ponemos la mirada en Jesús, solamente en Él, no en las circunstancias, no en los demás. Si yo veo todo lo malo que está haciendo los demás, por supuesto, mi confianza se va a ir al piso, porque todos me van a fallar. Yo misma me voy a fallar. Yo misma me he fallado miserablemente. He pasado horas sin hablarme. Pero si yo pongo la mirada en él y no en mí, y no en el otro, y no en la doctrina, y no en lo que me dijeron que es la verdad, sino solamente en Jesús, yo voy a poder correr esta carrera con paciencia. Y además, yo necesito recordar siempre, dentro de un poquito, el que ha de venir vendrá. Dentro de un poquito, Jesús va a volver. No sabemos cuánto va a tardar. Puede parecer mucho, puede ser poco, no lo sabemos. Él dijo que iba a venir como ladrón en la noche. Él va a volver. Y cuando Él vuelva, pues la cuestión no es que nos encuentre ya en la meta, listos para la foto, con la medalla y el trofeo, pero que nosotros estemos en el camino. Una vez hablaba con una amiga recientemente, le preguntaba, ¿qué te gustaría estar haciendo cuando el Señor vuelva? En ese momento en que Él venga, yo le decía, yo quisiera estar orando, o sea, orar más. Y después me quedé pensando que esto no se trata del momento foto, porque tal vez nosotros estamos ya en esta cultura de la foto, del selfie, del video para que todo el mundo lo vea. Tal vez nosotros creemos que podemos engañar al Señor con una selfie, pero resulta que Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Corramos esta carrera con la mirada puesta en Él. Vamos a fallar, así que no pongamos la mirada en nosotros mismos. Los demás nos van a fallar, no pongamos la mirada en los demás. Las doctrinas nos van a fallar, la iglesia nos va a fallar. El único que no nos va a fallar jamás es Jesús. Ese que murió por nosotros, ese que menospreció la cruz y toda la vergüenza y toda la humillación que eso significaba, ese que me dijo, sígueme, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Sígueme, ven y sígueme. Yo tengo que ser esa oveja que escuche la voz del buen pastor y que pueda seguirlo solamente a él, no a las demás ovejas. Pero, ¿saben qué? Necesitamos hacer esto en comunidad. Solos no se puede. En otro capítulo de la carta a los hebreos o de esta prédica a los hebreos, el autor habla de esta necesidad de que nosotros estemos juntos, animándonos unos a otros, para que ninguno deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Necesitamos animarnos unos a otros, necesitamos sostenernos. No sirve pensar en llegar a la meta de esta carrera solos. Llegué solo. Esto no es un maratón. Esto es una carrera que Dios quiere que todos vayamos juntos. Y ese juntos no solamente es el grupito que yo tengo alrededor.
también todas aquellas personas a quienes en medio del camino nos vamos a ir encontrando, todas aquellas personas a quienes el Señor nos pone en el corazón, ore por ellas, llámela, visítela. Y aquí estamos, juntos. Hoy que estamos orando por esa iglesia que busca a Jesucristo, yo quiero extenderles esta invitación. Aquí estamos. Esta es una iglesia virtual. Este es un sitio de reunión virtual. Pero en medio de la virtualidad nosotros podemos conocer a personas con quienes nos vamos a ir acercando y esa cercanía, aunque no podamos vernos, si tengo mis amigas en México y yo estoy aquí en Bogotá, pues aunque no nos veamos, podemos acompañarnos, podemos consolarnos, podemos orar unos por otros, podemos escucharnos, podemos disciplinarnos como hijos de Dios, ser esas manos, esa boca, esos ojos de Dios, esos oídos de Dios, estos miembros del cuerpo de Cristo que están allí para los demás, para la iglesia. Y el galardón es sobremanera grande. El galardón no tiene comparación, porque pasar la eternidad con Él va a ser algo que no va a ser comparable con ninguno de los gozos, de las alegrías que pueda ofrecernos el mundo. Pongamos la mirada en Jesús. Esa es nuestra tarea. Esa es la disciplina que nosotros tenemos que empezar a desarrollar como iglesia y como creyentes, como individuos, poner la mirada en Él. No es fácil, porque el resto de todas las cosas siempre nos están tratando de llamar la atención, nos gritan el bullicio del mundo, y todas las lucecitas del exterior nos van a estar tratando de jalar la atención hacia ellos, pero en medio de todo ahí está el Señor llamándonos, está la voz del buen pastor. Pongamos los ojos en Jesús. Él es el autor de nuestra fe y Él es el que perfecciona esta fe. Como ya se nos está acabando el tiempo, yo los invito a que hagamos una breve oración para despedirnos y realmente les deseo mucha fortaleza, mucha paciencia para seguir esta carrera. No se impacienten con ustedes mismos. Eso es muy fácil. Yo lo he vivido y eso es re feo. Estar perdiendo la paciencia con uno o con los demás. Pongamos la mirada en el Señor. Padre bueno, y te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque así como tú inspiraste al autor de esta carta, al autor de esta predicación, para que le hablase a la iglesia hace tantos años atrás, hoy, Señor, tú también nos estás tocando el corazón a cada uno de nosotros por medio de estas palabras, para que nosotros pongamos la mirada en ti. Ayúdanos, Señor, a poner la mirada solamente en ti. Necesitamos verte a ti. Yo te pido, Padre, que en medio de esos momentos en los cuales nuestra mirada se va hacia nosotros mismos, hacia lo que están haciendo, dejando de hacer los demás. Yo te pido, Señor, que tu palabra retumbe en nuestro corazón, retumbe en nuestras mentes y nosotros podamos recordar que únicamente vale la pena seguir esta carrera poniendo la mirada en ti. Señor, tú eres el autor de nuestra fe y tú eres quien perfecciona nuestra fe. Hoy yo quiero pedirte algo súper atrevido, que ya me da miedo decirlo, pero yo quiero pedirte, papá, disciplínanos. Lo pido por mí, cada quien lo pedirá si siente en su corazón hacerlo. Papá, disciplíname, enséñame. Yo a veces no quiero ni siquiera pensar en que tú me muestres lo que hay en mi corazón, pero hoy aquí delante de mis hermanos y acompañada por la iglesia, quiero pedirte, Padre, enséñame, corrígeme y dirige tú mis pasos, porque si yo sigo por mi camino me voy a ir por el barranco. Padre, bendice a todos mis hermanos y glorifícate en tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.